Hola a todos, bienvenidos a este grupo Bendición. Continuamos con bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Nosotros tenemos que oír la palabra del Señor. Y no solo oidores, también hacedores de la palabra. Y por lo tanto, hay que permanecer fielmente a sus instrucciones. O sea que hay que leerla, escudriñarla, escucharla con todo el corazón. Y eso es lo único que tenemos que tener, y hay que guardar la palabra del Señor. Porque dice bienaventurado. O sea que el Señor nos felicita por haber guardado la palabra de Dios en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, en todo lo que tenemos. Y por eso confiamos en Él, y por eso confiamos más que nunca en la vida. Tenemos que siempre estar contentos con lo que tenemos, porque confiamos en Dios y en la palabra de Jesucristo, porque hay que tener fe, valor y firmeza para guardar la palabra del Señor, porque es muy hermoso guardar la palabra. Y es que siempre cuentan las historias de, por ejemplo, Sansón y Dalila, las parábolas de Jesús, la muerte y crucifixión de Jesús, y muchas historias más, y por lo tanto son historias impresionantes y que nosotros tenemos que guardar en nuestro corazón, porque dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Sí, nosotros tenemos que siempre permanecer en el corazón de Dios, que nosotros tengamos que guardar la palabra de Dios como un tesoro. Nosotros sabemos que la Biblia es como un tesoro escondido, que si alguno lo lee encuentra palabras de bendición y palabras de cosas que Dios nos da. Y eso es lo más importante, porque confiamos en Dios a través de su palabra. Y eso es lo único que tenemos que tener en cuenta, porque la palabra de Dios es más viva y eficaz y más cortante y más aguda de una espada aguda de dos filos. Sí, nosotros tenemos que siempre estar conectados con ese Dios de amor, misericordia, compasión. Pero no es un Dios solamente de amor, claro que no. También es de Dios de ira y consumidor. Y por lo tanto, ustedes tienen que guardar la palabra del Señor, porque estaríamos obedeciendo sus mandamientos. Y eso es lo que nos marca la palabra del Señor. Y eso tenemos que leerla con todo el corazón, con otro pensamiento. Tenemos que hacerlo con todo el corazón. Y eso es lo que nos manda la palabra. Y eso que nosotros tengamos el acceso y la palabra. Y que nosotros tengamos para que podamos leerla y examinarla y revelar nuestra actitud. Y por eso es muy importante que la Biblia es una instrucción para todos nosotros. Es una instrucción, o sea que es como, supongamos que es un manual, por ejemplo, que viene un manual y una televisión. Sí, la Biblia es un manual para cristianos, es un manual de consejos. Tenemos que practicarla, tenemos que siempre estar de acuerdo con la palabra del Señor. Y eso es la única manera en que la Biblia es un manual y un instrumento para fortalecer nuestras vidas y nuestras almas. Y eso es lo más importante, porque confiamos en el Señor. Y eso es que siempre hay que hacerlo, porque vale la pena luchar por eso. Lo digo por eso. Y que también nosotros estamos experimentando ese amor tan grande que Jesús nos amó desde el principio del mundo, y por eso hay que guardarla dentro de nuestro corazón, porque de Él mana la vida. Sí, nosotros tenemos que guardar la palabra, y eso es muy hermoso que hay que tener en cuenta. Y por eso ustedes saben que la Biblia es como un manual que viene, por ejemplo, de un aire acondicionador, que un manual dice cómo debe comportarse un cristiano. ¿Viste? Así, por ejemplo. Porque la Biblia es exactamente lo que dice. Es como un manual que da consejos. Nosotros tenemos que ponerlo en práctica, lo que dice la palabra. Por ejemplo, si la Biblia habla de perdonar, usted perdona.
Y si la Biblia dice, hay que olvidar las ofensas, ustedes olvidan las ofensas y listo. No es tan difícil hacer eso, ¿verdad? Usted tiene que hacer eso si quiere ser un cristiano renacido. Y eso es muy importante, porque la Biblia es un manual que nosotros tenemos que practicarlo día tras día, minuto tras minuto, hora por hora. Y tenemos que hacerlo porque siempre el Señor nos abunda con todo el corazón. Entonces que el Señor está con nosotros y confiamos en Él y en su plan que tiene para con nosotros. Pero sabemos que nos aman bienaventurados. Sí, bienaventurados, no, el Señor quiere que nosotros seamos bienaventurados y eso es lo más importante. Confiamos en el Señor que nos dará todo cuanto tiempo le dediquemos a Él. O sea, que hay que prepararnos para la venida del Señor. Entonces que está muy cerca, pero sabemos que por eso predico, para cenar mi aceite espiritual. Y eso es la manera en que podemos alcanzar nuevas cosas. Y por eso, no lo digo por, bueno, usted sabe que lo digo como prójimo y como cristiano también, pero usted sabe que necesitamos que la Biblia es como alguien que, por ejemplo, pregunta eh, de cosas como, por ejemplo, eh, ¿cómo debo perdonar? Sí, porque es el Señor y en la palabra dice que nosotros tenemos que perdonar a todos, cada uno, y por eso es muy importante que la Biblia es como un manual. Por ejemplo, si la Biblia dice no robes, usted no roba, así. Y por ejemplo dice no matarás, usted no matas, así. Nosotros tenemos que obedecer la Biblia, tenemos que practicarla, no importa lo que cueste. Vale la pena intentarlo, lo sé, pero hay que hacerlo con fe, con valor y firmeza. Ustedes saben bien que eso es la fuente de vida eterna y por lo cual la palabra de Dios es más cortante y más aguda que una espada de dos filos. Y eso es lo más importante. Confiamos en el Señor y eso le vendrá a usted una bendición tan especial que Dios está usando con la palabra de Dios. Que así sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.